En esta mañana de lunes recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Braulio. Buen lunes. Bueno, igualmente para vos, Pablo. Vamos a hablar de memoria del trabajo. ¿Qué es la memoria del trabajo? Bueno, hemos hablado en otras oportunidades de que no existe un solo tipo de memoria, Braulio, hay varios tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria episódica, que es aquella que permite acordarnos, recordar hechos, episodios, de ahí viene su nombre, ¿no? Que tienen un cuándo y un dónde, cuándo me recibí, cuándo nació un hijo, cuándo viajé a algún lugar. Hay una memoria semántica que usamos mucho, que es guardar significados, que es una silla, que es un auto, que es Ucrania, ¿no? Un tema tan importante en este momento. Hay una memoria procedural, por ejemplo, que es recordar procedimientos, como prenderme un botón, como usar un control remoto. Bueno, y hay una memoria muy especial, casualmente se llama memoria de trabajo, usamos mucho el término working memory, que es en inglés, y que es esta memoria que nos permite guardar información durante un plazo muy breve, lo que llamaba antes memoria a muy corto plazo. ¿Y para qué guardaríamos información durante muy poco tiempo? Bueno, casualmente para usarla, para utilizarla para alguna tarea y después esos datos ya no son importantes y los eliminamos. De ahí viene el nombre de memoria de trabajo. ¿Cuándo la usamos nosotros? ¿En qué situaciones cotidianas? Por ejemplo, si hacemos un cálculo matemático, estamos en el almacén, estamos comparando, no sé, si nos conviene llevar el paquete de 1 kilo de yerba o dos de medio kilo, comparamos los precios, a ver, terminamos ganando, perdiendo, ¿qué llevo? Bueno, ahí retenemos esa información muy cortita, hacemos el cálculo, tomamos una decisión y eso se elimina. ¿Cuándo más podemos usarla? Por ejemplo, esto no se nota tanto, pero para entender una frase. ¿Cuándo cobra sentido una frase de algo que yo te estoy diciendo, Braulio? Cuando yo llego al final de Sí. la frase, ¿no es cierto? O sea, mientras tanto vos tenés que ir guardando en esta especie de memoria online todas y cada una de las palabras que yo voy diciendo para que cuando yo llegue al final de esa frase cobre sentido. Una vez que llegué al final, esas palabras se eliminan. Lo mismo si vos tenés que usar un dato concreto. Yo te digo, marcá este número de teléfono, te doy Sí. un número de teléfono, vos lo marcás y después lo eliminas. No tiene mucho sentido guardar toda esa información durante mucho tiempo. Esta es una memoria que depende muchísimo de la atención. Hemos hablado algunas veces que la memoria tiene tres fases. Una primera fase que es atencional, si yo no presto atención no voy a poder guardar un dato, si no me focalizo en algo. Una segunda fase que es casualmente el almacenamiento, guardar ese dato. Y una tercera fase que es la evocación, es cuando yo recupero esa información, la vuelvo a traer a la superficie, vos me preguntás, che, ¿cómo salió el partido de ayer? No sé qué, yo lo tengo guardado y te lo digo. Bueno, cada una de esas fases de la memoria puede fallar en distintas o estar afectada en distintas patologías y la working memory, la memoria de trabajo, no es una excepción. Hay cuadros clínicos en los cuales vamos a ver que esta memoria está afectada y tiene un impacto en la vida cotidiana. Bueno, y además que hay algunos casos particulares, ¿no? Algunos casos clínicos, donde puede verse afectada de una forma puntual, Pablo, ¿no? Claro, vos sabés que la afectación más frecuente de la working memory es ni más ni menos que el estrés. O sea, el estrés, que es algo tan habitual, es una de las grandes causas de afectación de la memoria, este estado de hiperalerta en el cual primero estamos como sobresaturados de información y por otro lado, como te decía, esta cosa de estar hiperalerta, o sea, estar atendiendo múltiples estímulos al mismo tiempo, hace que obviamente tengamos fallas atencionales porque no podemos focalizarnos tanto en una sola cosa y entonces después es gente que consulta preocupada y dice, doctor, estoy teniendo problemas de memoria y cuando uno empieza a evaluar lo que detecta es que en realidad lo que está fallando no es la memoria, sino que es la atención clásicamente afectada por el estrés, entonces aquello a lo cual yo no presto atención, obviamente no lo voy a poder registrar, no lo voy a poder guardar, pero no tengo claramente un problema de memoria. También se ve afectada en la depresión, por ejemplo, los cuadros depresivos suelen tener fallas de memoria porque hay fallas atencionales. ¿Por qué? Porque la atención está muy focalizada en el malestar del paciente. Entonces ahí también puede haber afectaciones de la memoria de trabajo. Cualquier cuadro que tenga una afectación del lóbulo frontal. ¿Por qué el lóbulo frontal? Porque en el lóbulo frontal se ejecuta y se tramita lo que es la atención. Entonces, lesiones frontales, un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, qué sé yo, una enfermedad degenerativa que termine afectando el lóbulo frontal,
va a traer fallas atencionales y por ende problemas en la memoria, algunas demencias, presentaciones atípicas del Alzheimer, la demencia frontotemporal, que es como un paradigma de fallas atencionales. ¿Y sabes qué? Y esto me parece muy importante y por eso lo dejé medio para el Ajá. final. ¿En qué lo vemos mucho? En pacientes que padecieron COVID. Mirá. Aún habiendo tenido cuadros de COVID leves, o sea, prácticamente incluso asintomáticos o Sí. con un poco de dolor de garganta, se suele ver por una cuestión de que el virus del COVID tiene lo que se llama neurotropismo, una afinidad por las neuronas o por la respuesta inflamatoria. Hay distintos mecanismos, o por la respuesta inmune, ¿no?, que terminan afectando lo que se llaman funciones ejecutivas, que son funciones del lóbulo frontal, y sobre todo se afecta la atención. Y hay que estar muy alerta con todo esto, porque uno a veces lo minimiza, bueno, es un problema un poco menos de atención, algún olvidito que puedo tener, pero esto tiene mucho impacto en la vida cotidiana, porque si vos tenés fallas atencionales, a mí me pasó, por ejemplo, con un paciente muy joven que me decía, doctor, me doy cuenta que yo ando en bicicleta, llevo a mi hija y llego a la esquina y no presto atención, no me doy cuenta que en la esquina y sigo de largo y ni miré si venía un auto o no. O he tenido pacientes que han tenido COVID muy leve y que son o médicos o enfermeras de terapia intensiva, y estas fallas atencionales pueden terminar haciendo que yo, en vez de pasar, no sé, 0,5 mililitros de una droga que tengo que pasar por vía endovenosa, termine pasando 5 mililitros, ¿no es cierto? Y esto termina teniendo consecuencias muy severas, o sea, depende del tipo de trabajo. Yo no querría subirme a un avión en el cual el piloto tiene fallas atencionales que hacen que se olvide de realizar un procedimiento porque no prestó atención. O sea que si una persona padeció COVID, es una gran recomendación médica tener un chequeo con un psiquiatra, con un neuropsiquiatra o con un neurólogo eventualmente, para que se evalúen este tipo de funciones, y si hay algún tipo de falla, bueno, estimular o estar atento, simplemente decir, bueno, yo tengo este tipo de problema, tomaré medidas pertinentes, un reposo laboral, algún tipo de recurso para prestar más atención, o realizar otro tipo de tareas transitoriamente, porque puede verse afectado. ¿Y de qué manera la podemos estimular? ¿De qué manera podemos favorecer esa memoria del trabajo, Pablo? Bueno, hay muchos ejercicios, esto lo realizan muy bien las neuropsicólogas, terapistas ocupacionales, personas que realmente se entrenan en todo lo que es precisamente el entrenamiento cognitivo. Yo puedo estimular distintos tipos de funciones cognitivas, hay un montón, y bueno, la atención no es una excepción. Hay tareas, ejercicios específicos que se le hacen hacer al paciente, y después, claro, cuando es algo como, por ejemplo, lo del COVID, es algo en general reversible, es una cuestión de tiempo que se vaya recuperando el funcionamiento. Y después, bueno, siempre hay que tratar de, como todo, ¿no?, como cualquier patología en medicina, tratamos de atacar la causa, ¿no? O sea, el síntoma es importante, pero más importante la causa. Si yo revierto la causa, el síntoma va a desaparecer. O sea, disminuir el estrés, revertir la depresión, y bueno, ya cuando hay una lesión se podrá recuperar relativamente. Lesiones que tienen posibilidad de recuperación y lesiones que no, lesiones traumáticas muy severas, ACV que han tenido una gran pérdida de neuronas a nivel de ciertas áreas, bueno, esas no tienen mucha posibilidad de recuperación, pero siempre estimular ayuda, porque el cerebro tiene una particularidad que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de crear nuevas conexiones, y esto hace que a veces se creen circuitos alternativos y yo recupere una función, hay un área perdida, pero otras áreas toman el comando de esa función, si yo las entreno y las estimulo, y puedo recuperar parcialmente esa capacidad. Por eso eso tiene que estar en manos de personas bien formadas para todo esto, ¿no?